Bienvenido a esta edición de La Mirilla del 20 de enero, día del cambio de gobierno presidencial en nuestra nación. Como yo les dije desde un principio, el ajillo se va a estar y el bacalao se van a estar moliendo y picando en los Estados Unidos. Y el medio que no les cubra a ustedes en primer plano lo que ocurre en Washington y en la nación, les está tapando 75% de las noticias que van a impactar a ustedes. No es por casualidad que Noti1 desde tempranito en la mañana ha estado en cobertura especial sobre la instauración e investidura del presidente Trump, particularmente después de las 12 del mediodía. Ustedes escucharon al compañero Ángel Rosa y escucharon a Carmen Jovet y ahora este servidor. Para los que estaban, bendito, hoy es día de fiesta, día de Martin Luther King, pero para aquellos que estaban ocupados o entretenidos o trabajando, les habré de dar a ustedes lo que es el resumen brevemente, porque hoy tenemos noticias por un tubo y 7 llaves y no podemos dedicarnos únicamente allá. Y habremos de regresar a esta más tarde en el programa en la segunda hora. El presidente Trump sorprendió un mensaje corto de media hora, sencillo, al punto, un mensaje que pudiéramos llamar unitario. No hay sorpresas en lo que dio. Más sorprendidos quedamos por el tema conciliador, donde promete la edad dorada de América y América primero. Y donde exalta lo que es el excepcionalismo americano, es decir, aquel concepto, aquella creencia nacionalista de que Estados Unidos es la nación más poderosa, más fuerte y más creativa y más libre del mundo, y es excepcional en ese sentido. Invocó a Dios como es parte de las nuevas tendencias de la ola conservadora que va arropando poco a poco al mundo y libertaria, y que tiene a Dios de frente. Y dice: yo pasé por un vía crucis y sin embargo Dios me salvó. Y el día que me rozó la bala, la oreja, yo supe que Dios me estaba protegiendo para hacer América grande de nuevo. Inmediatamente después, agradeció a quienes votaron por él y que obviamente lo salvaron de la cárcel y lo llevaron a otro destino. Y hizo una salvedad para agradecer a gran parte de la comunidad afroamericana que votó por él, cuando la comunidad afroamericana votaba 90% demócrata, y a los hispanos, que la mitad de los hispanos también votaron por él. Y dice, y les promete a los afroamericanos y a los hispanos que él no solamente les agradece, sino que hará realidad el sueño de Martin Luther King de igualdad para todos. E inmediatamente dice: pero en este gobierno no vamos a olvidar nuestro Dios, reafirmando que el Partido Republicano y un gobierno republicano, un gobierno cristiano, como pasa aquí en Puerto Rico, y la prensa se ha burlado de que la gobernadora invoque a Papito Dios donde quiera. Señaló y prometió que va a derrotar la inflación, que va a bajar los precios, que se acabó el ambientalismo extremista de Green New Deal, que va a imponer aranceles y arbitrios a productos extranjeros y a crear un servicio de rentas externas, no internas, que cobre esos impuestos. Prometió que no se va a armamentizar ni utilizar el Departamento de Justicia ni el FBI para perseguir enemigos políticos. Prometió un servicio público por mérito
Y increíblemente afirmó: vamos a recobrar el canal de Panamá, los chinos no pueden tener control de él, y encima de eso los barcos americanos nos están estasajando, y ese canal lo construimos nosotros con nuestras vidas. Promete expandir el territorio, no dijo si Groenlandia o Canadá. Señaló: en América lo imposible es lo mejor que hacemos. No nos van a conquistar, dividir ni romper. Y a renglón seguido hizo unas órdenes ejecutivas que van bajando, y que de aquí a la medianoche serán más de 100, como él prometió. Miren, Trump ha establecido un precedente. Sin haber llegado, creó la prepresidencia, el interinato, esperando a llegar al poder más poderoso e influyente de la historia. Ese es el poder de Donald Trump. Lo primero que hizo, cumpliendo su promesa, es declarando mediante orden ejecutiva un estado de emergencia en la frontera, movilizando las Fuerzas Armadas, ordenando la suspensión de todas las entradas, cerró la frontera del sur, y ordenando cientos de miles de deportaciones que en las próximas 48 horas comenzarán con los criminales, las narcobandas de extranjeros ilegales, y por ahí seguirán. Quiero señalarles a ustedes que algo en común que comparten los republicanos Trump y Jennifer González, que van a usar mucho las órdenes ejecutivas o los decretos, ampliando y estirando lo que es el poder presidencial, constitucional y gubernatorial que les otorga para implantar política pública. Ya lo hemos visto en Puerto Rico con la controversial orden ejecutiva del secretario designado de Recursos Naturales. Lo hemos visto con las órdenes ejecutivas de la estadidad y la orden ejecutiva que detalla los poderes del secretario de la Gobernación, y lo vamos a ver con las más de 100 órdenes ejecutivas. Esto no es nuevo. De hecho, Franklin Roosevelt hizo una artesanía, gobernó muchas veces, particularmente en los cuatrienios que tenía oposición, y la oposición del Supremo, gobernó con muchas órdenes ejecutivas. Y también lo hizo Luis Muñoz Marín, particularmente en el periodo del 49 al 52, en lo que se hacía la Constitución. Y de hecho, todos los gobernadores han utilizado eso. Claro, cada orden ejecutiva tiene que estar dentro de los límites de lo que es la Constitución, la ley y los poderes y facultades. Pero eso es algo que quería señalarles a ustedes, que es una vertiente nueva en el conservadurismo o el libertarismo, o como ustedes le quieran llamar, de esta nueva cepa de gobiernos republicanos. Va a eliminar en una de las órdenes la ciudadanía por nacimiento, que es imposible que lo haga, que lo ponga por escrito, porque para eso habría que enmendar la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 14, que dice: si usted nace en territorio americano, usted tiene la ciudadanía como una cuestión de derecho. Habría que enmendarla. Así que busquen la enmienda 14, la sección 1, y lo van a ver ahí claramente. Va a reactivar y acelerar el comercio, esencialmente, la construcción del muro fronterizo. Su objetivo es triplicar las 500 millas más o menos que ya hay construidas. Extendió plazo para que China venda a TikTok. Obviamente esto es una orden ejecutiva que le da vida a TikTok, pero obviamente para favorecer a quién, a su socio Elon Musk, que quiere comprar TikTok. Los chinos estarían dispuestos a hacerlo, por lo tanto le dio un time out, a pesar de que hay una ley federal y unos decretos del Supremo diciendo: mire, se le acabó el tiempo, TikTok tiene que parar operaciones. Le extendió la vida útil en lo que vende. Extendió el plazo, declaró
terroristas a los carteles de la droga. Eso no solamente incluye a los de Sinaloa y a los mexicanos. Eso debe incluir también el Tren de Aragua y probablemente también hay que ver si incluye el cartel de los soles que preside Maduro, el socio del Partido Independentista puertorriqueño, y Diosdado Cabello. Esto es importante porque la guerra contra el narcotráfico a este nivel, una vez se declaran grupos terroristas y el terrorismo, es distinto a las guerras convencionales. Creó formalmente el Comité Dodge de la Reingeniería y los Recortes de Gobierno, que dirige Elon Musk. Ramaswamy también, pero Ramaswamy tiene que salirse porque va a aspirar a gobernador de Ohio. Va a prohibir la cancelación de todas de hecho ya lo hizo, en un orden ejecutivo, la cancelación de todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión e identidad de género. Esa ideología woke la va a prohibir en todo el gobierno federal y en todas las agencias estatales que tienen decretos mandatorios y que reciben fondos federales, tienen que desmantelar esa doctrina de superioridad que le da ventaja y superioridad a los homosexuales por encima de los heterosexuales. Decretó, que no hay ni decretarlo, esa es la ciencia, hay solo dos sexos, pero como el gobierno federal ha puesto 800,000 sexos y géneros y cuanta madre hay, bajo los gobiernos demócratas, eso se acabó. O nene o nena. La orientación sexual es otra cosa y eso Trump siempre la ha respetado. Terminó todo el trabajo remoto en los empleados federales, de vuelta a las oficinas. Ordenó un estudio de aranceles e impuestos a los productos extranjeros. Eso me imagino que bajará en 3 meses y veremos legislación aprobada y eso empezará una guerra tarifaria entre México, Canadá, Estados Unidos, Europa. Eso no se sabe dónde va a parar. Abrió los terrenos de reservas forestales protegidas en Alaska y en los estados del noroeste para pozos petroleros y lo que se llama el fracking y gas. Eso quiere decir que habrá más ventas y más producción de los productos de petróleo y por lo tanto se va a vender más gas. Aquí en Puerto Rico, toda la política de restablecimiento o de reconstrucción del sistema enérgico bajo el Partido Republicano y el gobierno republicano de Jennifer González depende del gas licuado, así que esto es bueno, el gas natural. Va a liberar los permisos para las plantas de gas natural, que ustedes saben que aquí ha sido un lío para lograr que el gobierno de Biden permitiera las plantas de gas natural. Bueno, pues ahora esto es bueno para la industria petrolera, es bueno la venta, Puerto Rico va a necesitar el gas natural y cambia totalmente de la Granholm con las plaquitas de Casa Pueblo a una nueva política que habrá de facilitar el que Puerto Rico vaya recuperando su situación energética. Como les dije, prohibió las subvenciones federales a instituciones sin fines de lucro que se llamen izquierda radical. ¿Cómo se define? Eso lo veremos en la orden ejecutiva. Y esto le va a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Que de nuevo, miren, eso no va para ningún lado. Los ingleses trataron de llamar las Falklands, las Malvinas, Falklands, y las Malvinas siguen siendo para el resto del mundo las Malvinas y para los ingleses las Falklands. Aquí cuando llegaron, los Estados Unidos invadieron, le cambiaron el nombre a Puerto Rico, era Puerto Rico. Puerto Rico, no, es Puerto Rico, ya está. O sea, el intento de cambio, la farfullería de cambiar un nombre a lo que ha estado establecido toda la vida, seguirá siendo el Golfo
de México. ¿Por qué? Porque cuando pase el tiempo de Trump, que pasará en 4 años, volveremos y la ridiculez pues quedará ahí. Así que eso en esencia, en 15 minutos le acabo de bajar lo que es. Ahora, esto abre una nueva puerta, porque aunque Trump fue condescendiente, tranquilo, unitario, y aseguró que no se va a utilizar el Departamento de Justicia ni el FBI para perseguir enemigos políticos, antes de irse anoche, Biden firmó un decreto de inmunidad para su hijo y para todos sus familiares, hermanos, a todo lo que da. Y también lo había hecho, por cierto, para el doctor Fauci, que dirigió la batalla contra el COVID, y los miembros del comité de 6 de enero que investigaron, los congresistas que investigaron, empezando por Liz Cheney, y les dio inmunidad a todo lo que da. Trump, que eso es inusitado, aunque el poder, el presidente tiene poder, como los gobernadores, de perdonar, de conceder inmunidad, de conmutar sentencias, de borrar sentencias, todo eso siempre se había utilizado con mucho cuidado, con mucho cuidado, y mucho menos para favorecer a ellos o a familiares. Trump no se quedó para atrás, y cuando vio eso, ordenó reescribir una orden ejecutiva que hoy, antes de la medianoche, le otorga inmunidad a todos aquellos que están en procesamiento de lo que es los ataques al Congreso en el 6 de enero del 21, que hay como 700 casos pendientes en los tribunales. Le dio perdón ejecutivo a los que están acusados pero todavía no convictos, y a los convictos de delitos que no tienen nada que ver con violencia, y a los que cometieron violencia, delitos violentos, que participaron en el motín del 6 de enero, les condonó la sentencia. Es decir, no le puede quitar la convicción, que es culpable, pero si tenían que servir 6 años y están en el año número 3, ¡pap!, sale de cárcel un free from jail card, como el monopolio. Eso plantea obviamente el mismo problema de Biden. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, o sea, esto ya es abusar de ese proceso. Va a llegar un presidente o un gobernador, Dios no lo quiera, que diga, espérate, vamos, banquete total, vamos aquí a gozar, y mis compios y mi gente aquí van a hacer billetes y a violar la ley a todo lo que da, y vamos a violar la ley, vamos a perseguir gente y vamos a hacer lo que nos dé la gana, y cuando yo termine, antes de salir del puesto, firmo conmutaciones, perdones y suspensiones, y todo el mundo liberado de culpa. Ese es el peligro de las guerras esta que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque lo que era una facultad raramente utilizada, sencillamente para casos meritorios que ameritaran verdaderamente que se diera justicia, se ha convertido en un free for all político. Así que les dejo esa y ustedes ahí trabajen. Lo próximo que tengo que cubrir con ustedes, pues ya son las noticias locales. Para mí, las noticias más importantes de este fin de semana fue que finalmente la Comisión Estatal de Elecciones corrigió los errores de las máquinas Dominion y certificó finalmente los resultados como son del plebiscito. La estadidad sí lo ganó, 620.782 votos, 58.6%, pero se invirtieron. La independencia no sacó 30%,
sacó 11.8%, 125.171, y la libre asociación sacó 313.259, 29.5. Eso lo que quiere decir es que el Partido Popular alega que mucha de esa gente que votó libre asociación son estadolibristas, pero que entienden o confunden debido a la propaganda que les metieron por 40 años de que la libre asociación es igual a Lela, y no lo es. Así que esto es materia, asignatura pendiente para Pablo José, que ya la semana que viene es presidente del Partido Popular, porque Jesús Manuel renunció hoy, para que el Partido Popular pueda empezar a reeducar a su gente. Lo que quiere decir que en Puerto Rico lo que hay, independentistas como tales, sin contar algunos que otros en la libre asociación, entre 12 y 15%, y no 30 o 40%, son dos cosas distintas. La gobernadora se dejó de chiquita y ordenó mediante una orden ejecutiva a todos sus funcionarios de gobierno y jefes de gabinete convertirse en abogados y en cabilderos de la estadidad. Obviamente esto le cayó como diarrea a El Nuevo Día, a Tojecotay y lo que son los sirvientes de María Luisa, que dijeron, no, ¿cómo va a ser? Eso es por orden ejecutiva que lo ordenado. Ellos saben más que eso, ellos no son brutos, son bien bandidos. Eso no es por orden ejecutiva, por mandato del pueblo, mandato democrático. Mandato democrático ordenado en el plebiscito del 12, en el 17, en el 20 y en el 24. Mandato democrático mandado cuando eligieron un gobierno PNP que tiene en su plataforma precisamente esa propuesta. Y mandato democrático también por el 59% de los votos que sacó la estadidad. ¿Qué dice esa orden? Dice, de hecho, miren qué interesante, estos títeres se oponen a que la gobernadora haga buena su promesa programática puesta de frente a los electores para aprobar. Y entonces, que tiene un mandato, una orden del 59% del pueblo para la estadidad, pero callan tranquilito y apoyan que Pablo José no respete esa orden. ¿Vieron cómo es la prensa puertorriqueña? Bueno, ¿por qué dice la orden? Dice que los jefes de agencia deberán someter informes de sus gestiones a favor de la estadidad, deberán rendir comparativas de programas de lo que recibe Puerto Rico en el ELA y lo que recibiría como Estado y lo que eso represente en empleos y en beneficios. Tienen que realinear y armonizar sus procedimientos administrativos como se hace en los estados. PRAFA se convertirá en la agencia coordinadora de los esfuerzos, que ya de hecho había ocurrido con PRAFA bajo Luis Daniel Dávila Perna. Establece la cumbre de estadidad e igualdad todos los 2 de marzo anualmente en Washington para educar y concientizar sobre la estadidad. Esto lo tiene que organizar la oficina de PRAFA. Permite viajes educativos anuales para congresistas, legisladores y funcionarios públicos que conozcan, vengan a ver al terreno las necesidades de Puerto Rico. Y en ese contexto, la prensa se puso en brote con eso. Porque a Jennifer González le cuestionan todo. Finalmente, eso es lo que se llama un whole of government effort, by the way. Eso es cuando usted tiene un mandato, usted ordena a todo funcionario, el gobierno entero va detrás de esto porque hay un mandato del pueblo y se va a ejecutar y se va a buscar. Hay que hacer lo que hay que hacer y gastar lo que hay que gastar. Y eso le molesta a Tojecotay, a los Ferrer Ángel y a José Delgado, por supuesto. Hay también una pregunta sobre
una orden ejecutiva que detalla al centavo los poderes plenipotenciarios que le delega la gobernadora a Francisco Domenech como es el ayudante principal, el Chief of Staff, el jefe del gabinete. Chief of Staff, el secretario de la gobernación, jefe de gabinete. Ese puesto ha cambiado. Antes era el ayudante principal del gobernador, ha tenido 20 nombres, pero siempre ha existido. De hecho, en los 60, la mano derecha de Muñoz era el secretario de Estado, Roberto Sánchez Vilella, y era el que ejecutaba. Y el ayudante de Roberto Sánchez Vilella del 63 al 64 era Juan Manuel García Pasalaco, a mi hermano, que en paz descanse. Posteriormente, cuando llega Sánchez a la gobernación, que la gana en el 64, Juanma se convierte en el Chief of Staff y el asesor principal de Sánchez Vilella. Esos poderes siempre, el jefe, el ayudante principal del gobernador es el que manda el gabinete y es el que ejecuta de día a día, pero nunca se había puesto por escrito. Y la gobernadora pone esto por escrito y le da control absoluto de los nombramientos en los puestos de confianza, le da control absoluto sobre contratos, sobre desembolso, sobre política pública, todo lo que da. Ok. Como le digo, eso no es distinto a lo que pasaba antes, pero al ponerlo por escrito, esto expone a que si esa resolución, esa orden ejecutiva no la revisó Janet Parra como secretaria de Justicia, le dio el visto bueno, expone a que muchas de las acciones que hagan los jefes de departamento por órdenes de Domenech puedan ser impugnadas en corte. ¿Por qué razón? Primero, porque el puesto de secretario de gobernación no existe, que yo sepa. Es un ayudante más del puesto de confianza. El artículo sección 4, artículo 4, sección 6, crea 9 departamentos constitucionales. Ahí está justicia, educación, el trabajo, agricultura. Esos están hechos por constitución. Y la ley orgánica que se aprueba, que son parte del Código Político, es la que le da los poderes a los secretarios. De manera que alguien pudiera decir, no. Si no está en la Constitución esos departamentos y no está en la ley orgánica y esto lo mandó Domenech, esa acción es ilegal. Lo mismo el artículo 4, sección 4, dice que los poderes del gobernador los enumera, que pueden ser. La pregunta es si pueden ser delegados. Bueno, pues la contestación es probablemente sí, en cierto sentido. El caso del plebiscito que se acaba de celebrar, donde la legislatura aprobó la resolución que le daba a Pierluisi el poder de convocar un plebiscito o un referéndum cuando quisiera, pasó el sedazo del Supremo. Así que todo esto es interesante. Mi trabajo no es criticar a la gobernadora. Yo creo nuevamente que esto siempre se ha hecho toda la vida, que tienen que cotejar que esa orden ejecutiva cumpla con esos mandatos y que sea conforme a derecho, pero ya veremos ataques a ello. Así que con eso, mi gente, en media hora les acabo de bajar gran parte de las noticias de hoy, no todas, porque tenemos la situación del Partido Popular, tenemos todavía que discutir la metida de pata del doctorcito de salud con la cuestión de la comunidad LGBT y los religiosos, tenemos que discutir el Pablo José, tenemos que discutir también Nidia Velázquez, obviamente, de hecho no se llama Nidia Velázquez, de ahora para abajo se llaman, en este programa siempre serán las borracas parlanchinas, AOC y Nidia Velázquez, que son las congresistas independentistas de Puerto Rico. Con eso los dejamos y venimos con el panel.